Listo, muchísimas gracias por regresar a esta segunda hora de clases. Vamos a completar lo que se estaba haciendo. Nos habíamos quedado en el ejercicio número 8. Entonces, aquí, por favor, dice cifras significativas. En este caso, habrían solo dos cifras significativas. Cifras ciertas, una, siempre es una menos. Cifras dudosas, una. Y cifras decimales, dos. El ejercicio número 9. Cifras significativas. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cifras significativas. Cifras ciertas, una menos 7. Cifras dudosas, una. Y cifras decimales, después de la coma, 3, 5. Y el último, cifras significativas, 3, 6, 9. Cifras ciertas, una menos 8. Cifras dudosas, uno. Y cifras decimales, no hay ninguna, cero. Y con eso estaría completada esta tablita de saber reconocer cuántas cifras significativas, cuántas cifras ciertas, cifras dudosas y cifras decimales. Lo que voy a pintar en este momento es lo que hemos completado, ¿no? Vamos a la siguiente. Nos pide ahora que redondeemos las siguientes cantidades. A ver, el problema aquí que no puedo. A ver, vamos con esta cantidad primero. Dice 7,628,49. Nos pide que redondeemos a tres cifras decimales. Entonces yo cuento, digo, una, dos, tres, aquí. Como después de la tercera cifra decimal viene una cifra que no es superior a 5, es el 4, no sube al inmediato superior. Me quedaría yo con la cifra 7,628. 628. ¿Ya? Ahí estaría redondeado en este caso. Ahí, el 7 también voy a ponerle con rojito. Ya. Vamos con la siguiente cantidad. 7,628,49 nos pide que redondee a tener una cifra decimal. Entonces me voy aquí. Tengo el 7,6. Después del 6 hay una cifra que es el 2. Entonces no puede ir al inmediato superior, queda simplemente 7,2. Perdón, 7,6. Ahí sería 7,6 con una cifra decimal. Siguiente. 12,426,53 redondeado a dos cifras decimales. Entonces pongo el cursor en la segunda cifra decimal. Como después de la segunda cifra decimal es un número que es superior al 5, es el 6, sube al inmediato superior. La siguiente cifra después del 2 es el 3. Me queda entonces 12,43. Ahí estaría redondeado a dos cifras decimales. Siguiente. Pide que redondeemos a tres cifras decimales. Una, dos, tres. Aquí le ponemos el cursor. Después de la cifra decimal es 7 mayor a 5. Sube a la anterior. La siguiente cifra después del 6 es el 7. Me quedaría 12,427. Siguiente, 9,2750 redondeado a dos cifras decimales. Me ubico en la segunda cifra decimal.
Entonces aquí decía, si es que es 5 la cifra que continúa y tiene ceros, se redondea siempre y cuando la cifra sea impar. En este caso, el 7 es impar. Entonces, la respuesta que me va a quedar es 9,28. 9,28. Siguiente. 8,285 redondeado a dos cifras decimales. A ver, no sé. Me salí, creo que el internet nos complicó. Ya, estábamos en el ejercicio número 6, justo hasta ahí nos hemos quedado. Ya, decía que me pide que redondee a la segunda cifra decimal, pero como después de esa segunda cifra decimal es 5 y no hay más cifras, hay que ver si es que es par o impar. En este caso, el 8 es par y quedaría como la misma cantidad, no redondea, no sube, 8,28. Siguiente. Tenemos tres cifras decimales, 1, 2 y 3. Entonces, 1, 2, 3. Es 5 superior a 5, subiría al inmediato superior. La siguiente cifra después del 4 es el 5. 3,365. Sube en una cantidad la tercera cifra que nos pide que redondeemos. Siguiente, pide igual que redondea la tercera cifra decimal, 1, 2, 3, hasta aquí. Como es 5, sube al inmediato superior, estamos hablando del número 6,728. Subiría al siguiente 729. Siguiente, cuatro cifras decimales. Cuento una, dos, tres, cuatro cifras decimales. Entonces, después de la cuarta es el 8, superior a 5, sube a la anterior en una. La siguiente cifra después del 4 es el 5. Nos queda entonces 8,133 y ahí subiría en una cifra, 5. Y la última, 12,268,125 redondeado a la segunda cifra decimal. Ahí, como después de la segunda cifra decimal es un número mayor a 5, en este caso es el 8, sube al anterior en 1, 15,27 y está redondeado a la centésima, ¿no? O segunda cifra decimal. Ya, ahí tenemos entonces estos ejercicios que tenemos aquí. Con esto hemos terminado esta primera unidad. Pasamos a la unidad 2 que corresponde a vectores. Es el estudio o en el estudio de la física se emplean dos clases de magnitudes que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. ¿Qué es una magnitud escalar? Es la que se define solamente por un valor numérico, un módulo, una magnitud o norma también se llama, en el sistema de unidades seleccionado. Ejemplo, la distancia, 130 kilómetros. La temperatura, 37 grados centígrados. La rapidez, 70 kilómetros sobre hora. La masa, 150 kilogramos. El tiempo, 24 horas. El volumen, 220 metros cúbicos. A todas esas
se les conoce como magnitud escalar. Es decir, un valor numérico, el 130, el 37, el 70, o también conocido como módulo, magnitud o norma. Es una magnitud vectorial, es la que se define mediante un valor numérico, módulo, magnitud o norma, dirección y sentido. Pues es lo que se agrega a lo anterior en un sistema de unidades seleccionado. Ejemplo, aceleración. Entonces se pone la A y una flechita en la parte superior. Aceleración es igual, paréntesis, 12i, la flecha, menos 25j, la flecha, y la unidad, metros sobre segundos al cuadrado. Desplazamiento, delta R, ahí está la flecha arriba de la R. 125 kilómetros, punto y coma, norte 60 grados este. Velocidad, B, la flechita, 70 metros sobre segundos, 315 grados. Fuerza, F y la flechita, 115, punto y coma, 235 newtons. Para representar gráficamente a las magnitudes vectoriales se utilizan segmentos orientados llamados vectores así. El eje de referencia, el eje X, y sobre esto se ha puesto un vector A, cualquier inclinación. Pero sobre este vector, la línea segmentada que va hacia arriba y va hacia abajo, esa se llama línea de acción de ese vector. Tiene una dirección, un ángulo teta, tiene el sentido que nos indica la flecha y el módulo cuánto mide este vector. Un vector es un eje o en un eje queda definido por A, su origen en el punto cero, que indica el punto de aplicación del vector, este punto cero de aquí. B, el módulo del vector, que es la distancia entre el origen y el extremo del vector en una escala seleccionada. Pues desde el origen hasta la punta de la flecha del vector, este es el módulo. ¿Cuánto mide? Dependiendo la unidad. Si tal vez está en centímetros, en metros, en kilómetros. C, la dirección del vector, que es el ángulo teta que forma el vector con el eje positivo de las X en sentido antihorario, este de aquí. Ese es el ángulo teta, la dirección. Y dice sentido antihorario porque las manecillas del reloj giran así. Ese es horario. Antihorario se mide un ángulo. D, el sentido del vector que está determinado por la saeta localizada en el extremo del vector, por la flechita. E, la línea de acción del vector es la recta a lo largo en la cual está dirigido el vector, la línea segmentada. Analíticamente, los vectores se representan con letras mayúsculas de preferencia y una flecha en la parte superior. Por ejemplo, el vector A, la flechita arriba. La magnitud del vector se representa con la misma letra, pero sin la flecha. Le quito la flecha y eso representa la magnitud o el módulo del vector. O conservando la flecha, pero entre dos barras de valor absoluto, la barra vertical y el vector A. Pero la más conocida es simplemente quitarle la flecha y sabemos que es el módulo. Clases de vectores. El primero es el vector libre. Se denomina así cuando el punto de aplicación origen se traslada a cualquier punto del espacio sin alterar el efecto de su acción. Ejemplo analítico, la velocidad de propagación de la luz en el vacío. Ejemplo gráfico, los tenemos el vector A y aquí otro vector A, vector libre. Vector deslizante es cuando el punto de aplicación se traslada a lo largo de la línea de acción. Ejemplo analítico, cuando un sólido rígido se le aplica una fuerza. Ejemplo gráfico. Entonces ahí tenemos el vector B, el vector B. Esta es la línea de acción. Vector fijo es cuando el punto de aplicación no tiene movimiento. Ejemplo analítico, la intensidad del campo eléctrico en un punto dado. Y ejemplo gráfico, ahí tenemos el vector C.
Vectores iguales son aquellos que tienen la misma magnitud, es decir, el mismo tamaño, la misma dirección, el mismo ángulo y el mismo sentido. Ejemplo gráfico, el vector D y el vector E. El vector D es igual al vector E. Vector negativo, llamado también opuesto de otro dado, es cuando tiene la misma magnitud y dirección, pero sentido contrario. Entonces, el uno está hacia el lado derecho, la fuerza, el otro hacia el lado izquierdo, menos fuerza. Vectores equivalentes son aquellos que sin ser iguales producen el mismo efecto. Ejemplo analítico, la fuerza aplicada para equilibrar una palanca de primer género. Vector unitario es aquel vector cuyo módulo es igual a la unidad. Se obtiene dividiendo el vector para su módulo así. Si el vector se llama A, entonces su unitario es, el unitario de A es igual al vector A dividido para su módulo. Vector nulo es aquel en el cual el origen y el extremo coinciden en un mismo punto, es decir, su módulo es igual a cero y no tiene dirección y sentido. Entonces, un punto, ese significa el vector nulo. Descomposición de un vector en el plano. Si se define a un vector A en el plano mediante el par ordenado, el vector A tiene dos componentes, AX, AY, coma o punto y coma debe poner aquí, donde AX y AY son las componentes rectangulares del vector y son las proyecciones de dicho vector sobre los ejes coordenados. Todo vector se expresa como la suma vectorial de sus componentes así. Entonces tenemos el vector A. Aquí está el vector A, AX, AY. Encontramos sus componentes. Con respecto al eje X, este de aquí corresponde el vector AX. Con respecto al eje Y este representa el AY. Esas son las componentes, en este caso, de este vector A, AX a Y. El vector A es igual a la suma de AX más AY, una suma vectorial. Si aplicamos trigonometría en el triángulo 1, en este triángulo de aquí es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Si yo aplico la función trigonométrica coseno, por definición coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, AX sobre A. Este AX es el cateto adyacente. El AY, que es el vertical, sería cateto opuesto y la hipotenusa, que es A. De aquí, si multiplicamos en cruz y despejamos AX es igual a A por coseno de teta. El seno de teta, seno es cateto opuesto a Y sobre la hipotenusa A. Asimismo, despejando a Y es igual a A por seno de teta. Entonces, ¿qué debemos aquí relacionar para ya irnos acordando las fórmulas? Cuando quiera encontrar la componente X es con el coseno. Cuando quiera encontrar la componente Y es con el seno. El módulo del vector en función de sus componentes se pueden calcular aplicando el teorema de Pitágoras. A al cuadrado es igual a AX cuadrado más AY cuadrado. A, extrayendo raíz, A es igual a la raíz de AX cuadrado más AY cuadrado. La dirección del vector en función de sus componentes es, en el primer cuadrante, tangente de teta es igual a AY sobre AX, la componente Y sobre la componente X. En los demás cuadrantes, cambiamos el ángulo, tangente de phi es igual a AY sobre AX, y la relación que tenemos entre el ángulo teta que está en función de phi es el siguiente. Analizamos el siguiente cuadrito. El caso cuando esté el vector en el primer cuadrante, y ahí está dibujado en el primer cuadrante. La componente AX, la componente AY. Este ángulo teta es igual al ángulo phi. Signos de las componentes. La componente en X positiva a la derecha. La componente AY positiva hacia arriba. Entonces, positivo, positivo. El valor de teta es igual al valor de phi. Eso va a ocurrir solo cuando esté ubicado en el primer cuadrante. Vamos al segundo cuadrante. Ahí está dibujado el vector A. La componente AX que sería negativa y la componente AY que es positiva. El ángulo teta es todo, desde el eje positivo
hasta donde llega el vector. Entonces decíamos que la componente AX es negativa porque es a la izquierda, la componente AY es positiva porque es hacia la parte superior. En este caso, para encontrar el ángulo θ, es 180 que mide todo esto menos el ángulo φ. Entonces, en el segundo cuadrante hay que acordarse, 180 menos φ. Tercer cuadrante, ahí está dibujado el vector A, las dos componentes, AX, AY. La componente AX es negativa, la componente AY también es negativa. Es la característica de estar ubicado en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, θ es igual a 180 más el ángulo φ. Entonces, hasta aquí representa 180 más el ángulo φ. Cada cuadrante hablamos de 90 grados. 0, 90, 180, 270 y al dar una vuelta completa, 360 grados. Y en el cuarto cuadrante está dibujado, la componente AX es positiva, pero la componente AY es negativa. El ángulo θ. Ahora, todo esto, ¿cuánto representa al dar un giro completo? 360 grados menos el ángulo φ. Ángulos directores. Son aquellos ángulos que forman el vector con los ejes positivos de X y de Y del sistema de coordenadas. Pueden variar entre 0 y 180 grados y no existe convención para el giro de dichos ángulos. Los ángulos directores en el plano son, en el primer cuadrante, ahí tenemos cuáles son los ángulos directores, el ángulo alfa y el ángulo beta. Ángulo alfa es el ángulo director que forma el vector con el eje positivo de las X, este ángulo alfa. Beta es el ángulo director que forma el vector con el eje positivo de las Y. Actividad en clase, dice, dibujar los ángulos directores de los demás cuadrantes. La relación entre las componentes y el módulo del vector se llama cosenos directores y son el coseno de alfa, la componente AX dividido para su módulo. El coseno de beta, la componente de Y dividido para su módulo. Vectores base o unitarios. Los vectores unitarios en el plano son, entonces, el eje X y ahí viene el AX y el vector unitario Y con flecha. Entonces, el horizontal es Y y el vertical es J. Y es el vector unitario en la dirección de más X. J es el vector unitario en la dirección más Y. Por Ok, definición de vector unitario, nosotros sabemos que el unitario de AX es igual a AX sobre el módulo. Si despejamos AX, el de aquí es igual a AX multiplicado por Y. Lo mismo acá, el unitario de J. Reemplazamos y llegamos a obtener esta fórmula. 1 es igual al coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta. Ya tenemos un resumen. Resumen de ecuaciones. Es la que nosotros ya vamos a ocupar para los ejercicios. La primera ecuación, el unitario de A es igual al unitario como vector dividido para su módulo. Otra fórmula, el unitario de A es igual coseno de alfa I más coseno de BJ. Estas dos fórmulas nos sirven para calcular el vector unitario. Tercero, AX es igual a A coseno de teta. AY es igual a A por el seno de teta para calcular las coordenadas rectangulares del vector. Le decía que el AX está relacionado con el coseno y el AY está relacionado con el seno. Para calcular el módulo del vector, A como módulo es igual, raíz AX cuadrado más AY cuadrado. Para la dirección del vector, tangente de phi es igual a AY sobre AX. Para calcular los ángulos directores, tiene esta fórmula. Coseno de alfa es igual a X sobre A, coseno de beta es igual a Y sobre A. Y finalmente, el 9, el vector A es igual a las componentes AXY más
A y J. Expresión de un vector en función de los vectores base. Entonces, en los ejercicios nos van a dar alguno de estos y nos va a pedir que transforme en nosotros. Y ahí está justo el ejercicio de aplicación. La magnitud del vector A es 15 centímetros y forma un ángulo de 37 grados con el sentido positivo del eje X. Determinar las componentes rectangulares del vector, las coordenadas del punto extremo del vector, los ángulos directores, el vector en función de los vectores base y el vector unitario. Entonces, vamos a ir a nuestra pizarra. Pongamos número 1. Dicen, buenas noches, perdón, una pregunta. A ver, no le escuché. Disculpe una pregunta. El módulo nuestro, desde la página 15, está muy diferente a lo que usted está compartiendo. El módulo que ustedes tienen descargado, déjeme ver. Sí, por favor. Déjeme ir a la plataforma. Ya tengo metrología, tengo notación científica, A partir de la página 15 está diferente. ya 8, 10, vectores, 12, 13, 14, 15. De ahí viene vector unitario, que es lo que estábamos viendo. Ya, el resumen hay una pequeña variación, porque aquí solo ha puesto una ecuación. Ya, compartamos entonces solo la parte del resumen veo el cambio, ¿no? Voy a compartir, por favor. En la 15 también ahí está diferente. Ya, el vector base, ya no hay Ujú. problema, ¿no? Está algo agregado, algo eliminado, creo ahí nomás, pero de ahí es lo que tenemos, ¿no? Aquí en el módulo de ustedes, en el resumen de ecuaciones, tenemos 6 ecuaciones para calcular el vector unitario, para calcular las coordenadas rectangulares del vector a x a y, para calcular el módulo del vector, para calcular la dirección y expresión del vector en función del vector base. Ya, déjeme ver, hay 6. El que Ahora usted me nos voy a... compartió tiene 9. Ya, entonces hay una... Entonces trabajamos con las que tienen en el módulo, no se preocupe de eso. Ok, gracias. Ya, sí, aquí están menos entonces. Entonces está quitado, por ejemplo, la número 2, no tienen ustedes. Solo tienen la número 1. Ya, entonces trabajamos con las que tenemos allá, no hay problema. Ya. Iba yo a los ejercicios, entonces vamos acá. Eso sí debe ser lo mismo. Dice, la magnitud del vector A es 15 centímetros
y forma un ángulo de 37 grados con el sentido positivo del eje X. Determinar las componentes rectangulares del vector, las coordenadas del punto extremo del vector, el vector en función del vector base y el vector unitario. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos de este ejercicio. Pero si es un poquito extenso, tenemos solo uno, nosotros hemos de hacer siquiera unos dos. Solo uno ha habido aquí. Ya. Lo que nos está quitando al que yo tenemos es las coordenadas, los ángulos directores. Muy bien, ese no está aquí. Dejo entonces de compartir. A ver, me restan 7 minutitos. Espera, vamos a hacer lo siguiente. Para iniciar con una clase total, porque no me va a alcanzar el tiempo, tal vez para este ejercicio me voy a quedar a medias. Hagámosle hasta donde alcancemos y de ahí continuamos. Ya comparto la pizarra para este ejercicio. Ya, decía, la magnitud de un vector A es de 15 centímetros. Entonces, los datos. Si es la magnitud, es el tamaño del vector. Y eso lo representamos simplemente con A, sin flecha, porque es el tamaño. ¿Cuánto decía? 15 centímetros. Y forma un ángulo de 37 grados. El ángulo teta es igual a 37 grados. Con el sentido positivo del eje X. Esos son los dos datos que me da, incógnitas. Dos puntos. Literal A, las componentes rectangulares del vector, es decir, la componente AX y la componente AY. Esas son las componentes rectangulares del vector. Literal B, las coordenadas del punto extremo del vector. A como vector es igual. Literal C, el vector en función de los vectores base. Entonces, la misma simbología de arriba, el vector A, pero para diferenciar, pongo aquí vectores base. Y literal D, el vector unitario. Una U, el unitario del vector A. Eso es lo que nos solicita. Vamos a hacer un pequeño esquema de acuerdo a los datos que me da. Los dos ejes, el eje X, el eje Y,
Nombramos a los ejes ubicando la flecha. Este es el eje X y este representa el eje Y. Dibujamos el vector. Nos decía una inclinación más o menos de 37 grados, por ahí. Ahí representa el vector A. Estos 15 centímetros aproximados, ¿no? Tal vez pueda hacer valer 5, 10, 15. Inmediatamente debemos encontrar nuestras componentes del vector con respecto a cada uno de los ejes con línea segmentada. Ya después le hacemos, ahí corresponde al un eje y acá tenemos al otro eje. Pues yo me ayudé haciendo, porque es un poquito difícil acá el que yo siga una línea vertical. Entonces, línea segmentada. Todo esto corresponde a la componente AX y en vertical la componente AY. El ángulo teta, un ángulo aproximado de 37 grados de acuerdo al dato que nos da. Solución. Dos puntos. Entonces, lo primero que pregunta es calcular las dos componentes. Para esto tenemos una fórmula para la componente AX. AX es igual al módulo del vector A por cuando sea X es el coseno del ángulo teta. Aquí está ubicado en el primer cuadrante. La componente AX va a ser igual. ¿Cuánto vale el módulo del vector A? 15. La unidad lo ponemos luego por el coseno del ángulo teta que vale 37 grados. AX va a ser igual. En la calculadora ponemos 15 por coseno de 37